Después de entregar su espíritu en la cruz, Jesús emprendió un viaje trascendental que ha dejado a generaciones enteras en asombro. El Evangelio según Lucas nos ofrece una narrativa cautivadora sobre este viaje, iniciando con la conmovedora oración en el jardín de Getsemaní. Fue en ese instante crítico cuando la confianza de Jesús en su Padre se solidificó aún más, llevándolo a proclamar todo está cumplido mientras exhalaba su último suspiro. Posteriormente, su cuerpo inerte fue colocado en un sepulcro cercano. Aquí surge la intrigante pregunta, ¿dónde estuvo el espíritu de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? Un intenso debate se ha desarrollado en torno a si descendió al infierno, visitó el Hades o ascendió al cielo. Esta discusión va más allá de la mera ubicación, toca el corazón de un enigma que reta nuestra comprensión de la existencia después de la muerte. Pero, ¿qué significado tiene este periodo de 3 días para nuestra propia búsqueda de significado más allá de la muerte? Este intervalo, misterioso y profundo, ¿podría ofrecer una visión única sobre el destino final de la humanidad? La exploración de estas preguntas nos invita a adentrarnos más en el misterio de la pasión de Cristo y su impacto en la eternidad. ¿Cómo influyó este viaje en el reino espiritual y qué revelaciones sobre la vida después de la muerte nos esperan al contemplar su significado? Además, este relato no solo despierta nuestra curiosidad sobre los eventos que tuvieron lugar en esos 3 días, sino que también nos hace preguntarnos sobre el poder y la autoridad de Jesús en el reino espiritual. Si Jesús pudo proclamar victoria incluso en el dominio de la muerte, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del bien y del mal y sobre la esperanza de redención que nos promete? Estas preguntas profundas nos invitan a reflexionar sobre el impacto transformador de la resurrección de Jesús, no solo en la historia de la fe, sino en la esencia misma de nuestra existencia y creencias. A medida que nos adentramos en estas reflexiones, nos encontramos frente a un misterio que desafía las fronteras de nuestra comprensión. La jornada de Jesús desde la cruz hasta su resurrección no es solo un pilar de la fe cristiana, sino también un llamado a explorar los misterios más profundos de la vida, la muerte y lo que yace más allá. ¿Estamos listos para seguir a Jesús en este viaje y descubrir las verdades que transformarán no solo cómo vemos la muerte, sino cómo vivimos nuestra vida? Un pasaje que nos hace pensar está en 1 Pedro 3, 18 a 21. Estos versículos son de los más misteriosos y fascinantes del Nuevo Testamento, mostrando a Jesús como el ejemplo máximo de sufrir por el bien. Representa el viaje doloroso que nos lleva a Dios, sanando corazones rotos y sin vida. Jesús sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Aunque murió físicamente, fue revivido en espíritu y fue a hablarles a los espíritus encarcelados, a aquellos que habían desobedecido mucho tiempo atrás, durante la construcción del arca de Noé. En esa época, solo unas pocas personas, 8 en total, fueron salvadas por el agua, que simboliza el bautismo. Este bautismo no es solo limpiar el cuerpo, sino un compromiso de una conciencia limpia ante Dios. Nos salva gracias a la resurrección de Jesucristo. Estos versículos nos hacen reflexionar sobre lo grandioso del sacrificio de Cristo, quien sufrió por nosotros para unirnos con Dios. 1 Pedro 3, 18 a 21 nos cuenta cómo Cristo, aunque murió en cuerpo, vivió en espíritu. Es fascinante cómo Jesús, en espíritu, habló a las almas encarceladas que habían desobedecido en tiempos de Noé. La espera paciente de Dios resultó en la salvación de unos pocos por el agua, un acto que se relaciona con el bautismo como una expresión de una nueva vida en Cristo. Este bautismo es más que una limpieza física, es un llamado a Dios por una conciencia clara. A pesar de su muerte física, el Espíritu de Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo, un testimonio poderoso del sufrimiento ordenado por lo divino. Después de morir, Jesús tuvo una misión extraordinaria, y es la de predicar a los espíritus en prisión, aquellos espíritus desobedientes encarcelados en las profundidades del Hades, el reino de los muertos. Con la ayuda del Espíritu Santo,
Jesús llevó su mensaje entre su muerte y resurrección, entrando en un dominio más allá de la vida tal como la conocemos. La imagen de Jesús proclamando el mensaje de redención, incluso entre los cautivos de Hades, nos invita a la fascinación y la reflexión profunda. Cuando pensamos en quien tiene el control total en este mundo, la Biblia lo tiene claro. Incluso aquellos que están bajo la tierra, en los lugares más oscuros, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Este mensaje nos recuerda el control absoluto que Jesús tiene, sobre todo. Aunque puede ser una idea que nos haga sentir pequeños, también es reconfortante saber que tenemos un Señor amoroso y todopoderoso. El pasaje en Filipenses 2:10 refuerza esta idea, diciendo que, ante el nombre de Jesús, todos deberían inclinarse, ya sea en el cielo, en la tierra o bajo la tierra. Al reconocer la soberanía única de Jesús Cristo, nos maravillamos ante la grandeza de la creación. Imaginar a todos bajo la tierra cerrando sus ojos, e imaginándose un despertar milagroso impulsado por el poder de Cristo parece sacado de una novela emocionante. La simbología de este acto es tan profunda que va más allá de las palabras y acciones, requiriendo una entrega total a Jesús. La imagen de rodillas dobladas y lenguas confesando es una representación clara de la rendición total, una exigencia que se extiende a todos. Imagina una escena grandiosa donde personas de todas partes se unen, confesando con sus lenguas y doblándose en completa sumisión ante Jesús. Esta visión es poderosa, mostrando una conexión profunda, una creencia unificada y una fe inquebrantable que nos llama a entregarnos completamente a Él. No se trata solo de proclamarlo con palabras, sino también con acciones concretas. La idea de rendirse completamente a Jesús es, a la vez humilde y fortalecedora, inspirándonos a vivir vidas más significativas. Esta entrega total puede impulsarnos a vivir más plenamente, gracias al reconocimiento completo de su divinidad. Muchos piensan que este escenario se desarrollará formalmente en el juicio final, cuando todas las criaturas, ya sea en el cielo o en el infierno, tendrán que arrodillarse y proclamar que Jesucristo es el Señor. Esta visión, aunque impone reverencia, también es un llamado a la esperanza y la certeza de que, al final, la soberanía de Jesús será incuestionable. La identidad de los espíritus en prisión se aclara. Son aquellos que en tiempos de Noé fueron desobedientes. 1 Pedro 3:18-21 nos lleva a reflexionar sobre quiénes eran estos espíritus rebeldes. Las interpretaciones varían y, aunque la mayoría del texto es claro, estos versículos en particular son un desafío, con al menos 314 interpretaciones diferentes. La Escritura afirma que Jesús, resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, predicó a aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Más tarde, Pedro revela que la buena nueva de la salvación se proclamó incluso a los que ya habían muerto, sugiriendo la posibilidad de una vida en espíritu más allá de la muerte, algo que va contra la creencia convencional de que esto es imposible. Esto nos indica que el Evangelio se predicó incluso a los que ahora están muertos para que, aunque sean juzgados en lo humano como si estuvieran en el cuerpo, puedan vivir según Dios en lo que respecta al espíritu. Aunque muchas escrituras indican que la redención después de la muerte es improbable. Algunos han interpretado mal estos versículos, pensando que apoyan la idea de más oportunidades para la redención después de la muerte. Este pasaje reta la idea tradicional de que la muerte es el comienzo de un abismo infranqueable. De manera sorprendente, Jesús predicó a aquellos que ya habían muerto, desafiando nuestra comprensión usual de la vida entre su muerte y resurrección. Esto sugiere que de alguna manera Jesús se mantuvo activo y consciente durante este periodo misterioso. Las historias indican que, en los días entre su muerte y resurrección, Jesús no solo permaneció plenamente consciente, sino que también las personas con las que se comunicó estaban activa y conscientemente involucradas en esta comunicación intrigante. Hay una notable falta de discusión sobre lo que sucedió el sábado, el día santo de la semana.
Usualmente, el foco está en el viernes de la crucifixión hasta el domingo de resurrección, dejando un vacío en nuestro entendimiento sobre los eventos del sábado. La creencia común es que Jesús estuvo inactivo e inconsciente mientras su cuerpo yacía en la tumba. Sin embargo, es crucial notar que, aunque su cuerpo físico estaba en la tumba, su espíritu permanecía vibrante y activo. Uno puede imaginarse a Pedro el primer domingo de Pascua, preguntándole a Jesús dónde había estado, y sorprendentemente Jesús revela que no estaba en la tierra sino en Hades, el reino de los muertos. La respuesta de Jesús sobre su actividad durante este tiempo es aún más fascinante. Estaba predicando a aquellos que perecieron en el diluvio de Noé. Para Jesús, la muerte representaba la experiencia completa de sus etapas. Era un espíritu encarnado que muere en la cruz, entrega su espíritu a Dios y finalmente su cuerpo es colocado en la tumba. Al mismo tiempo, su espíritu seguía existiendo, predicando a los desobedientes que murieron en el diluvio. En la mañana del domingo de Pascua, cuerpo y espíritu se reunieron y Jesús permaneció plenamente consciente, capaz de comunicarse durante todas estas etapas extraordinarias. Hay varias interpretaciones sobre el mensaje que Jesús entregó a esos espíritus. Algunos creen que este mensaje estaba dirigido a una generación específica, dándoles una segunda oportunidad después del gran diluvio. Sin embargo, esta perspectiva es minoritaria y la mayoría coincide en que no hay indicaciones en la Biblia de que otras generaciones recibirían una oportunidad similar. Esta generación post-diluviana podría, teóricamente, acusar a Dios de injusticia, argumentando que fueron aniquilados y luego prometen no repetir sus errores. Otra interpretación interesante sugiere que los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si estos espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 eran de hecho ángeles caídos, es plausible que estuvieran encarcelados debido a un grave pecado antes del diluvio. Al referirse al diluvio de Noé en el versículo 20, Pedro nos hace reflexionar sobre la naturaleza del pecado que llevó a este encarcelamiento espiritual, añadiendo un nivel de misterio a la narrativa y sugiriendo que los espíritus en cuestión estuvieron involucrados en transgresiones significativas antes del diluvio. El mensaje que Jesús proclamó no podía ser una oferta de redención porque, como aclara Hebreos 2:16, Cristo no vino a ayudar a ángeles caídos. La redención no es una posibilidad para ellos. La proclamación de Jesús en este contexto probablemente declaró su victoria sobre Satanás y sus seguidores, como se revela en 1 Pedro 3:22. Él ha subido al cielo y está a la derecha de Dios, con ángeles, autoridades y poderes sujetos a él. Ascendió al cielo y ocupa un lugar de honor y autoridad, con todos los ángeles, autoridades y poderes sometidos a él. Estos espíritus representan entonces a una generación malvada y el mensaje de Jesús simboliza su supremacía sobre las fuerzas del mal que una vez actuaron entre los descendientes de Noé. Imagina una generación tan enfurecida que rechazó un mensaje que podría haber salvado vidas, resultando en su trágica muerte en un diluvio catastrófico. Este evento sirve como un recordatorio contundente de las devastadoras consecuencias del pecado. Según la palabra, estas personas eran desobedientes, rebeldes, invencibles e incrédulas. La gravedad de su pecado se agrava por el hecho de que Dios, en su paciencia y tolerancia, les ofreció 120 años de advertencias mientras Noé construía el arca. Sin embargo, permanecieron obstinados en su incredulidad y rebelión, lo que resultó en ahogarse en el diluvio, con sus espíritus arrojados a la prisión conocida como infierno. Por otro lado, Noé y su familia obediente fueron salvados en el arca debido a su fe. Esta narrativa resalta no solo la justicia divina, sino también la importancia de la fe y la obediencia ante la adversidad. La peculiaridad de este pasaje radica en su autor, Pedro, conocido por su cálida empatía. Originalmente llamado Simón, un nombre común, al conocer a Jesús, recibió el nombre de Pedro, que significa roca. Este cambio de nombre simbolizó la transformación de carácter que Jesús vio en él. Inicialmente,
Pedro era como una caña al viento, pero después de seguir a Jesús, se volvió firme como una roca. Fue una de las primeras personas llamadas por Jesús para seguirlo, demostrando cómo la gracia y presencia de Cristo pueden transformar completamente una vida. Pedro, el primer nombre en todas las listas de los 12 apóstoles, también actuó como el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios pintan un cuadro claro del carácter complejo de Pedro, encantador, ansioso, impulsivo y enérgico, pero estas fuertes cualidades estaban acompañadas de debilidades, incluyendo su inestabilidad, inconsistencia y momentos de cobardía. Pero, ¿por qué eligió Pedro este momento específico para escribir? Quizás sea útil pausar y considerar la línea fundamental de pensamiento que permeó toda esta carta. Fue escrita en medio de una persecución generalizada, dirigida a cristianos que enfrentaban dificultades debido a su fe y testimonio. En medio de estas adversidades, podrían preguntarse por qué, si la fe cristiana fuera verdadera, estaban experimentando tanto sufrimiento, por qué tan pocas personas lo seguían si el cristianismo fuera la fe verdadera. Es en este contexto que Pedro hace referencia a Noé, el fiel predicador que advirtió a la gente durante más de 100 años sobre la inminente destrucción del mundo por agua. A pesar de las advertencias de Noé, la gente lo despreció y rechazó. Sin embargo, en el momento del diluvio, Dios salvó a Noé y su familia, validando en el contexto global de la historia la inquebrantable fe de Noé. Esta narrativa resuena como un poderoso recordatorio de que, incluso ante la incredulidad y el rechazo, la fidelidad al mensaje de Dios es vindicada en el curso de la historia. La verdad no siempre es popular y, a lo largo de la historia, la mayoría no siempre ha tenido razón. Darse cuenta de que los verdaderos creyentes son una minoría puede ser inquietante. Piensa en los días de Noé, donde solo 8 personas fueron salvadas entre millones. Que haya pocos creyentes verdaderos hoy en día no hace que su fe sea menos verdadera. No fue el arca lo que los salvó en tiempos de Noé, sino el juicio de Dios que los llevó a la seguridad. El arca es una representación vívida del Señor Jesucristo, mientras que el diluvio representa el juicio divino. Así como el arca fue el único medio de salvación durante el diluvio, Cristo es el único camino de salvación. Aquellos en Cristo están tan salvados como Dios puede hacerlos, mientras que los que están fuera están completamente perdidos. El arca fue un refugio seguro para aquellos que enfrentaron las aguas del juicio, sujeto a toda la fuerza de la tormenta. De manera similar, Cristo soportó la furia del juicio contra nuestros pecados. Para aquellos en Él, no hay juicio. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Imagina el arca rodeada de agua, cayendo del cielo y rodeándola, una escena poderosa que, por otro lado, lleva una profunda esperanza para los creyentes. Justo como los creyentes atraviesan el mar hacia un lugar seguro en una creación renovada, aquellos que ponen su fe en el Salvador son transportados de manera segura a través de una escena de muerte y destrucción hacia el lugar de resurrección y nueva vida. Este viaje, impregnado de la fidelidad y protección de Dios, refleja la maravillosa realidad de la salvación en Cristo. La razón exacta por la cual Jesús predicó a los espíritus confinados sigue siendo un misterio. Presumiblemente, fue para proclamar el mensaje de Dios, pero el contenido específico de este mensaje no nos ha sido revelado. La única referencia específica es a los desobedientes en los días de Noé. El propósito o resultado de esta predicación no se declara claramente, dejando espacio para nuestras propias conclusiones, pero sin reglas dogmáticas. 3 días después de su muerte, algo extraordinario ocurrió. El cuerpo y el espíritu se reunieron y Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús no conoció obstáculos. Ni la muerte, ni la tumba pudieron retenerlo. Esta resurrección es un evento sin precedentes en la historia humana. A diferencia de algunos que resucitaron solo para morir de nuevo, Jesús, resucitado por el Espíritu Santo según Romanos 6,
4. No experimentará la muerte de nuevo. La resurrección de Jesús se presenta como una obra del Dios triuno. En Juan 2, 18 a 22, Jesús profetiza sobre su propia resurrección, refiriéndose al templo de su cuerpo. Cuando los judíos lo desafiaron, respondió lo siguiente: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos malinterpretaron, pensando en el templo físico, pero Jesús se refería a su propio cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron estas palabras proféticas, reforzando su fe y confianza en Él, quien conquistó la muerte. Las escrituras y palabras habladas por Jesús tienen un impacto tangible en el mundo físico. El mundo espiritual puede parecer complejo y enigmático, pero cuando Jesús murió y resucitó, presenciamos resultados inmediatos en el reino físico. Mateo narra un evento singular no registrado en los otros evangelios. Tumbas abiertas y cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados. La resurrección de Jesús desencadenó la salida de estos santos de sus tumbas y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa, apareciendo a un gran número de personas. Es intrigante notar que incluso los terremotos capaces de dañar tumbas de piedra no explican la resurrección de los cuerpos. La intervención directa de Dios es la única explicación para este evento extraordinario, como se enfatiza en el relato de Mateo, describiendo a Jesús como el sacrificio en la cruz que trae victoria sobre la muerte. Mateo utiliza la expresión aquellos que se habían dormido para describir a las personas resucitadas. Esta expresión, común en el Nuevo Testamento, se refiere a quienes han muerto, pero tienen un destino eterno seguro. La resurrección de estos santos resalta no solo la victoria de Jesús sobre la muerte, sino también la esperanza y certeza de vida eterna para todos los que creen en su obra redentora. Los relatos milagrosos de la resurrección de los santos y su aparición en Jerusalén son testimonios poderosos del trabajo cumplido de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección. El término santo se refiere a individuos del Antiguo Testamento. Podemos trazar un paralelo con cómo Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús en el monte de la Transfiguración. En este caso específico, el texto habla de la resurrección de los cuerpos de los santos, enfatizando que, a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condena, Israel sigue teniendo un lugar significativo en los planes de Dios. Esta narrativa se alinea con las profecías de Ezequiel, donde el Señor Supremo promete dar vida nuevamente a quienes perecieron en un valle donde incluso los huesos se habían convertido en polvo. Dios mismo declara que abrirá las tumbas, trayendo a su pueblo de vuelta a la tierra de Israel. Este es un acto profundo de restauración, donde el Espíritu de Dios se derrama sobre ellos, otorgándoles vida renovada. Esta profecía se cumple, reafirmando la fidelidad del Señor a su palabra. Al dar vida a aquellos secos como huesos, Dios logra una resurrección notable, recordándonos su promesa de restauración y renovación para su pueblo. Este es un testimonio de la obra redentora de Jesús, que no solo conquistó la muerte, sino que también restauró la esperanza y la vida a quienes creen. Mateo presenta este evento sin exageraciones, ya que su significado es cristalino. La resurrección de estos santos anticipa la resurrección que todos los creyentes pueden esperar a través de la muerte de Jesús. Esto marca el amanecer de un nuevo día, una era donde la muerte ha sido vencida y la resurrección a la vida eterna se ha convertido en una posibilidad concreta. Aunque Mateo no responde a todas las preguntas que puedan surgir sobre estos eventos milagrosos, al narrarlos, proporciona una perspectiva unificada. Este es un testimonio sobrenatural que confirma de manera indiscutible la identidad de Jesús. Estos eventos extraordinarios no son hechos aislados, sino partes integrales de una narrativa cósmica que señala la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para todos los que confían en la obra redentora de Jesús. En cuanto a la ubicación actual de Jesús, encontramos la respuesta en las palabras reconfortantes que compartió con sus discípulos después de la resurrección. Consciente de la incomodidad que permeaba sus corazones, Jesús, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan,
dijo lo siguiente: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas palabras llevan una promesa tranquilizadora, invitándolos a superar el miedo y la duda, infundiendo confianza. Jesús reconoció la ansiedad que los cubría ante su inminente partida, pero los alentó a mantener la fe incluso cuando no lo vieran físicamente. La promesa era clara: Me voy, pero seguirán creyendo en mí. Esta declaración no solo calma corazones preocupados, sino que también revela una verdad profunda sobre la presencia continua de Jesús. Confía en Dios y en Jesús. Jesús es un ancla para los discípulos y, por extensión, para todos nosotros, incluso cuando no lo vemos físicamente. Estamos invitados a mantener una fe inquebrantable porque la presencia de Jesús trasciende las limitaciones visibles. Este mensaje resuena no solo en ese momento, sino que hace eco a través de los siglos, invitándonos a confiar en la promesa de que Él está con nosotros, independientemente de lo que podamos ver con nuestros ojos físicos. En el Evangelio de Juan, 14, 2-4, Jesús comparte una visión extraordinaria. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estas palabras van más allá de nuestro entendimiento terrenal, apuntando a un destino celestial donde la generosidad del Padre se muestra en las moradas preparadas para los redimidos. Jesús no solo ofrece consuelo a corazones atribulados, sino que también presenta una imagen celestial de abundancia, asegurando que habrá espacio para todos. Es como si dijera que el cielo es lo suficientemente vasto para acoger a toda alma redimida y, si no fuera así, os lo habría dicho. Ante esta perspectiva celestial, Tomás, expresando la preocupación de muchos, le pregunta a Jesús sobre el camino. En respuesta, Jesús afirma con firmeza: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras resuenan como un faro que guía no solo a Tomás, sino a todos nosotros, hacia la comprensión de que el acceso al Padre y la verdadera vida se encuentra exclusivamente a través de Jesús. Así, la casa del Padre, con sus muchas moradas, se convierte no solo en la promesa de un destino celestial, sino en la revelación del papel único de Jesús como el camino que nos lleva a la plenitud de la vida y la proximidad al Padre. En una revelación sobre la vida celestial, Jesús comparte con sus discípulos una promesa que trasciende la comprensión terrenal: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El término moradas, traducido del griego antiguo, tiene una riqueza más profunda cuando se entiende como lugares de morada. Esta palabra sugiere no solo un lugar, sino un espacio cuidadosamente preparado, un hogar celestial planeado meticulosamente. Al emplear el término lugar de morada, Jesús evoca la idea de un lugar acogedor donde cada detalle está cuidadosamente preparado, como padres que amorosamente preparan la habitación de un bebé o anfitriones que arreglan su casa para los invitados. Jesús anticipa y organiza estas moradas con un amor que trasciende nuestro entendimiento. Al decir voy a preparar un lugar para vosotros, Jesús pinta una imagen de amor anticipado y acogedor. No solo invita, sino que demuestra un cuidado personal al adelantarse para asegurar que cada discípulo tenga su espacio celestial único. Es como si dijera: eres amado y mereces un hogar celestial hecho a medida para ti. Esta visión no solo promete un destino glorioso, sino que revela a un Salvador que va más allá de preparar un lugar especial para cada alma. Es una invitación cálida, un gesto de amor que nos asegura que, como el Hijo amoroso, Jesús nos espera en las moradas celestiales, ansioso por recibirnos. Exploramos la iniciativa y planificación extraordinarias que Jesús mismo orquestó. No fue llevado a la cruz por casualidad, eligió este camino. Mientras muchos veían su muerte como una calamidad imprevista, Cristo reveló que era parte de su plan divino.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, no solo prometió regresar pronto a sus discípulos, refiriéndose a su resurrección y la venida del Espíritu Santo, sino que también tenía en mente una gran reunión de su pueblo. Al final de los tiempos, Jesús quería que sus seguidores entendieran que su ausencia no significaba el fin, sino más bien una transición a un lugar permanente donde se dedicaría a preparar un hogar para cada uno. La promesa de Jesús resuena en donde yo esté, vosotros también estaréis. Aquí, la esencia del cielo está intrínsecamente vinculada a él, no se trata de calles doradas, puertas perladas o incluso la presencia de ángeles. El cielo es cielo porque Jesús está allí. Entre las incertidumbres de la vida, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Él no solo prepara un lugar para nosotros, sino que también nos prepara para ese lugar. Es una invitación a confiar en su liderazgo, sabiendo que, así como está activo en proveer para nuestro futuro celestial, también está moldeando nuestras vidas para disfrutar plenamente de ese lugar divino. Este versículo inspirador deja claro que el Señor Jesucristo no solo señala el camino, Él es el camino a la salvación. No es simplemente una opción entre muchas, es la única ruta a través de la cual podemos alcanzar al Padre y obtener salvación. Aceptar a esta persona como nuestra es una garantía de salvación. En el cristianismo, todo se reduce a Cristo. El Señor Jesús no es solo una opción entre varias, es el único camino a través del cual podemos acercarnos al Padre, excluyendo cualquier otro. Cristo es la verdad, no es solo un maestro de la verdad, sino la encarnación de ella. Quienes tienen a Cristo tienen la verdad, y no hay otro lugar donde se encuentre. Jesús es la vida, Él es la fuente de la vida tanto espiritual como eterna. Quienes lo reciben tienen vida eterna porque Él es la esencia misma de la vida. Reflexionando sobre las palabras de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, podemos apreciar su confesión sincera y clara. Presumían que Jesús iba a otro lugar, como si fuera solo un cambio de ciudad. Sin embargo, Jesús iba a preparar un lugar celestial, una verdad profunda que Tomás comenzaba a entender. El cielo es un hogar maravilloso, y cuando llegamos a la casa del Padre, estamos verdaderamente en casa. Como prometió Jesús, está preparando nuestro hogar eterno. El Señor regresará entre las nubes, y aquellos que han muerto en la fe serán resucitados. En 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, Pablo comparte palabras de consuelo y esperanza sobre la resurrección, asegurando que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una eternidad en la presencia del Señor. Jesús planeó que el Espíritu Santo concluyera el trabajo que había comenzado. Las Escrituras muestran que la ascensión de Jesús fue literal y corporal, ascendió al cielo y fue recibido en una nube ante los ojos de sus discípulos y otros espectadores. 2 ángeles aparecieron y prometieron que Cristo regresaría de la misma manera que lo vieron ascender. En Hechos 1, 11, los ángeles dicen lo siguiente: Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Esta ascensión marcó el fin de las limitaciones humanas. Durante su ministerio terrenal, Jesús tuvo algunas características divinas que fueron temporalmente suspendidas. Estas características ahora se restauraron y Jesús regresó a su gloria divina. La visión de Jesús en el cielo también se indica en Lucas 22,69, donde afirma que estará sentado a la derecha del poder de Dios. Además, después de su ascensión, Esteban tuvo una visión donde miró hacia los cielos y vio la gloria de Dios, con Jesús de pie a la derecha de Dios. La Biblia afirma que Jesús reside actualmente en el cielo, un reino de gloria, el hogar de Dios, ángeles y todos los redimidos. Según las Escrituras, Jesús está a la derecha de Dios Padre en este momento. Imagina encontrarte cara a cara con Jesús. Podrías pensar que sería un día maravilloso, pero para Pablo, antes de su conversión, fue uno de los días más desafiantes de su vida. Saúl, un fariseo entre fariseos, perseguía fervientemente a los seguidores de Jesús.
Su conversión ocurrió en el camino a Damasco, donde tuvo una visión de Jesús resucitado. En ese momento, Saúl de Tarso tenía alrededor de 30 años y veía el crecimiento de la fe cristiana como una amenaza para su religión. Determinado a destruir esta percibida amenaza, viajaba hacia Damasco cuando de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Cayó al suelo y oyó una voz preguntándole por qué lo perseguía. Saúl preguntó quién era el Señor, y la respuesta fue la siguiente: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con Saúl oyeron un sonido del cielo, pero no entendieron las palabras como lo hizo Saúl. Ellos no vieron al Señor, pero Saúl tuvo una visión única que lo llamó al apostolado. Este momento marcó la transformación significativa de Saúl en Pablo, el apóstol, quien jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo. El ferviente fariseo, ahora siendo llevado de la mano a Damasco, quedó ciego por 3 días. Durante este tiempo, ni comió ni bebió. Otro hombre que presenció a Jesús en el cielo es Juan el apóstol, como se informa en el libro de Apocalipsis. El título de este libro, Apocalipsis, deriva del evento principal que describe la manifestación de Jesús Cristo a la gente que vive en la tierra en los últimos días. Apocalipsis comienza con Juan siendo llevado en espíritu en el día del Señor. Oyó una voz como de trompeta declarando: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Juan se volvió para ver la voz y vio 7 candelabros de oro y, en medio de ellos, a alguien como el Hijo del Hombre, vestido con una larga túnica y una faja de oro alrededor del pecho. Juan había visto al Hijo del Hombre, Jesucristo. Según su relato, la potente voz que oyó fue identificada como la del Alfa y la Omega, el primero y el último, quien está al principio y al final de todo. Jesús se identificó con estos nombres en Apocalipsis 1,8, mostrando que esta fue la voz fuerte de Jesús. Los títulos de Alfa y Omega pertenecen al Señor Jehová, el Dios de Israel. Estos títulos transmiten la idea de ser el primero y el último. Solo podemos imaginar lo que pasó por la mente de Juan cuando comparó el sonido de la voz que probablemente oyó, que no coincidía perfectamente con cómo recordaba la voz de Jesús durante su ministerio en la tierra. Juan describió la voz como una trompeta, pero sabía que era Jesús porque la voz se identificó como el Alfa y la Omega. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. Después de tanto tiempo con Jesús durante su ministerio terrenal, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él. El título Alguien como un Hijo del Hombre recuerda la figura que reinaría como el agente de Dios, como se describe en Daniel 7:13-14 lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Además, la cara de Jesús brilla como el sol, algo que los textos griegos y judíos a menudo asociaron con la divinidad, ya sea de ángeles o del mismo Dios. En Apocalipsis 1,16-17, Juan describe que en la mano derecha de Jesús sostenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La visión de Jesús refleja su majestuosidad y gloria, haciendo que Juan cayera a sus pies como muerto. Sin embargo, Jesús consoló a Juan diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, la deidad absoluta. Aunque Juan fue un apóstol que conoció a Jesús mientras estaba en la tierra, se asombró al ver esta increíble visión. Ni siquiera los 3 años que Juan pasó en la tierra con Jesús lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan se dio cuenta del poder divino y la majestad que Jesús había dejado de lado mientras vivía en la tierra.
En Apocalipsis 1,8, Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega, revelando su identidad como el Dios de toda la eternidad, el Señor del pasado y futuro eterno. Jesús también dice, yo soy el que vive, estuve muerto, y mira, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estos títulos confirman la divinidad de Jesús y su victoria sobre la muerte. Para consolar a Juan, Jesús lo toca con compasión, tal vez brindando un toque que se sentía más familiar que su apariencia celestial. Jesús le dice a Juan que no tema, ya que está en presencia de Jesús, identificado por 3 títulos significativos, el primero y el último, el Dios eterno y el que vive, que estuvo muerto y ahora vive para siempre. Jesús, al poseer las llaves de la muerte y del Hades, demuestra su autoridad sobre la muerte y la vida eterna. La victoria que Jesús logró sobre el pecado y la muerte es eterna, no resucitó de entre los muertos solo para morir de nuevo. Jesús es el único que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Algunos pueden creer erróneamente que el diablo tiene la autoridad o el poder para decidir quién vive o muere, pero están engañados porque solo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. En Apocalipsis 1,8, Jesús declara, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y afirma que Él es el viviente que estuvo muerto y ahora está vivo por los siglos de los siglos, poseyendo las llaves de la muerte y del Hades. Esta conversación es crucial, ya que representa el último encuentro personal con Jesús registrado en la Biblia. Al poseer las llaves de la muerte, Cristo resucitado tiene control y autoridad sobre ella. Cuando Jesús murió, liberando su espíritu, sorprendió a Pilato, demostrando su autoridad sobre la muerte. Además, tiene el poder de liberar a sus seguidores de la muerte para que puedan estar con Él para siempre. Las llaves son a menudo utilizadas como símbolos de autoridad y control. Quienes poseen las llaves tienen el privilegio de entrar y acceder a cualquier área. En la vida cotidiana, las llaves simbolizan propiedad y poder. Jesús, al poseer las llaves de la muerte y del Hades, simboliza su autoridad suprema sobre la vida y la muerte. La llave de Cristo cierra la morada de los espíritus perdidos. Cristo conquistó la muerte porque no tenía pecado. La maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, traída por el pecado, fue completamente anulada por Cristo. Su victoria sobre la muerte tiene implicaciones eternas para nosotros. La victoria de Cristo sobre la muerte es fundamental para las buenas nuevas del Evangelio. Sin la resurrección, no hay Evangelio y sin el Evangelio, no hay esperanza para nosotros, como se enfatiza en 1 Corintios 15, 7. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Otros textos en la Escritura predijeron el deseo del Señor de abolir la muerte. En Oseas 13, 14 se escribe, los redimiré del poder del Seol, los rescataré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus pestes? ¿Dónde, oh Seol, tu destrucción? Isaías 25, 8 también profetiza sobre el fin de la muerte, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor Dios las lágrimas de todos los rostros. Es esencial recordar que el Padre otorgó a Jesucristo el derecho de ocupar la posición exaltada de autoridad y dignidad como recompensa por lo que logró. Jesús conquistó la muerte, y los creyentes se mantienen firmes en las palabras y promesas de Jesús. Considera lo que obtuvo a cambio de la humillación que sufrió a manos de los hombres. Fue el siervo de los siervos, pero ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. Se inclinó más bajo que lo más bajo y ascendió más alto que lo más alto. Llevó la corona de espinas, pero ahora lleva la corona del cielo. La verdad es que la gente teme una cosa sobre todas las demás, y esa cosa es la muerte. Esto se debe a que, para el mundo, la muerte es un desconocido. Las personas no salvadas sienten miedo al considerar lo que vendrá. Tendrán que responder por lo que hicieron o dejaron de hacer. ¿Arderán en el infierno para siempre o alcanzarán un estado de felicidad eterna?
Y no hay duda, el infierno es real, admitan o no la mayoría de las personas. La muerte cambia la vida de las personas después de que terminan sus vidas terrenales. Sin embargo, los cristianos entrarán en una marcha victoriosa siguiendo a Cristo. No hay razón para temer para aquellos que creen en Cristo. Esto debería hacernos decir, adoremos al que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Entremos en su presencia con acción de gracias y regocijémonos en él. Al reflexionar sobre las verdades inquebrantables presentadas, nos enfrentamos con la realidad de que la muerte no es el fin para aquellos que creen en Jesucristo. Él, que descendió más profundo en humildad, ahora reina como el Rey de Reyes y Señor de Señores, poseyendo las llaves de la muerte y el infierno. Para los seguidores de Cristo, la muerte es una puerta que se abre a la eternidad, a la victoria. Por lo tanto, no necesitamos temer, sino adorar al que conquistó la muerte y nos guía en triunfo. Que estas verdades inspiren nuestra adoración y nos impulsen a vivir con la esperanza de la eternidad con nuestro Salvador. En Cristo, encontramos la victoria sobre lo desconocido y la promesa de la vida eterna.